La astrología es un gran reloj cósmico y nada mejor para detectar ese reloj que los solsticios y los equinoccios, porque es donde el sol llega a su punto máximo en los solsticios y en el equinoccio está en el punto centro. Para hablar precisamente de este evento astronómico que por supuesto tiene un reflejo astrológico, psicológico y humanista, pues nuestros clásicos de los jueves, Rafael Aragón, después de toda esa felicidad argentina, acá lo vemos frente al cañón. Bienvenido, Rafael, qué gusto. Bueno, qué gusto, hermano mío. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda nuestra audiencia querida. Bueno, estamos en el día 22 de diciembre y vamos a tratar dos temas y estamos justo en el día intermedio, porque ayer, día 21, fue el solsticio, ¿sí? La entrada del sol en Capricornio. Felicidades a todas las cabritas de la audiencia desde ya. Y mañana tenemos la luna nueva en el signo de Capricornio, que dicho sea de paso, es la última luna nueva de este 2022. Entonces estamos justo haciendo esta hermosa tertulia en el intermedio, ¿no? Con el solsticio bien fresquito y en la antesala de la luna nueva. Bueno, este solsticio que es de verano para el hemisferio sur, de invierno, ¿sí? Que marca el inicio de la estación de invierno para el hemisferio norte, tiene unas connotaciones astronómicas desde ya más que importantes, que como bien decís, se refleja en lo astrológico y bueno, iremos abordando, ¿no? Un poco acerca de cómo es y por qué que se da estos fenómenos, que dicho sea de paso, se da lo que es solsticio 2 veces al año. Aquí en Colombia hay un dicho que dicen más loco que una cabra. No sé si se utiliza allá también. Pero fíjate que en este año, los que están cumpliendo ahí, alguien nos escribía por el chat, yo cumplo años hoy. Pues prácticamente este análisis que vamos a realizar tiene mucho que ver con tu revolución solar o con la revolución de las personas que están naciendo, que están cumpliendo años en estos días. Y es que la cabra loca, ya no es la vaca loca, sino la cabra loca, está bien alborotada con esa cuadratura que hace el Sol con Júpiter en Aries, grado 0 de Sol en Capricornio, grado 0 de Júpiter en Aries. Es mucha energía dinámica, mucho poder, que necesita ser canalizado conscientemente para no volvernos solamente hacia la reacción, sino poder entender un poco de qué va esto y frenar un poco los caballos que Júpiter en Aries quiere soltar riendas, pero que como el director de orquesta de nuestro sistema solar es el Sol, un Sol en Capricornio con tantos planetas en Capricornio y un Urano en Tauro, pues está diciendo mesura, como vamos a organizar. Sin embargo, esa mesura no significa parálisis o no significa refugiarnos temerosamente, como podría llegar a ser Capricornio o Saturno, o como podría ser Saturno en la mitología, que se come a sus hijos para evitar que lo destronen, porque prácticamente Júpiter, al hacer una cuadratura con el Sol en Capricornio, está haciendo una guerra de titanes. Recordemos en la mitología cómo Júpiter se confronta con Saturno, le hace vomitar todos los hermanos que se ha comido para reorganizar el Olimpo, ¿sí? Y poner las cosas en orden, en una estrategia. Entonces, prácticamente este solsticio está poniendo en evidencia esa situación a nivel individual y colectivo, en donde necesitamos generar esa guerra para no quedarnos paralizados, pero tampoco salir a la batalla desbordada con un Marte retrógrado, Mercurio que se va a poner retrógrado dentro de poco y demás, sino con la mesura suficiente para ya a finales de enero sí arrancar con toda. Es un solsticio que para las personas que quieran de pronto profundizar a nivel astronómico e incluso mitológico, encontré precisamente esta mañana
Luisa Fernanda me mandó el video, un video que me pareció hermoso, que lo dejé en la descripción de este, de este live que estamos haciendo. Permíteme que ahora no encuentro la pantalla. ¿Sí? En donde aquí está, ¿sí? Este video del canal de Somos Nómadas TV es un video que da unas pautas a nivel de fotografía y a nivel de esquemas para entender lo que es este solsticio, ¿sí? Por ejemplo, como aquí él en esta, acá en esta parte, tomó la foto desde el mismo sitio hacia el oriente, amaneciendo, en invierno, en verano y en otoño, ¿sí? Y acá se nota precisamente ese movimiento del sol. Por eso les contaba cuando recién abrimos este video de el reloj cósmico. Cuando más se pone en evidencia son en solsticios y en equinoccios, porque es cuando el solsticio de verano está más al norte, solsticio de invierno más al sur y equinoccio en el centro. Es un movimiento que el sol normalmente estamos acostumbrados a ver que sale por el oriente, se esconde por el occidente, pero en solsticios y en equinoccios podemos ver que también tiene el otro movimiento de norte a sur, ¿sí? Y el punto del solsticio de invierno, este que acabamos de tener ayer a las 4:40 de la tarde de Colombia, ¿sí? Ese solsticio está mostrando un sol que llega a su punto máximo. ¿Sí? Que también para eso teníamos esta otra imagen del analema, ¿sí? Que los solsticios son los puntos extremos. Esta es una foto del sol, de la posición del sol desde el mismo sitio durante todo el año, que forma esta bella imagen que es una analema, y el punto donde se llegó es aquí, a lo máximo, ¿sí? Y al llegar ahí a lo máximo es como que rebota. Ya no hay más. Por eso los antiguos griegos llamaban la fiesta del sol invictus, porque es donde el sol ha perdido capacidad en el hemisferio norte, de los días más cortos hasta llegar a su máximo punto, y de aquí en adelante el sol, por eso se llama invictus, porque empieza a ganar en el hemisferio norte horas de luz solar durante el día, ¿sí? Esto es ya cuando lo transportamos a lo humanista, es donde... Y para poner también en un reflejo de que esta es la celebración de la Navidad, en donde se ha popularizado armar un árbol con adornos, ¿sí? Fíjate que ese símbolo es muy bonito porque es todas aquellas virtudes que se han cosechado, que las pongo simbólicamente en el árbol, es un momento de hacer algo con ello. Sí, es momento de recoger esa cosecha y ponerlo en uso. Desde, digamos, nuestra cultura navideña, la forma de ponerlo en uso es dando un regalo a las personas que amamos. Pero eso, más allá de ser una cultura económica, mercantilista, es un símbolo de todo lo que cultivamos durante este año. Quiero verlo, mostrarlo en un regalo, en un hecho que te estoy dando, en un presente, en un gusto, ¿sí? Que estoy compartiendo contigo. Y eso mismo, esa es la sustancia de Capricornio. Cuando entendamos que el sol llega a Capricornio, es el momento de todo lo que hemos cultivado desde marzo hasta acá. Por eso marzo hasta acá estamos hablando 9 meses, es decir, nació el bebé, ¿sí? Del nuevo año desde marzo en Aries con el equinoccio. Entonces es el momento de poner en acción las cosas, en evidencia, en practicidad, en movimiento, ¿sí? Sí. Y no en quedarnos en la ilusión, en la fantasía. Entonces, desde esa perspectiva, vuelvo otra vez al video que me gustó tanto, que esta mañana lo vi. Él hace un esquema de cómo el sol camina de esta forma, de norte a sur, ¿sí? Y además, al final, él nos cuenta cómo en Xochimilco hay una iglesia, hay una iglesia que es esta, que está acá, que me pareció perfecto para el ejemplo capricorniano, ¿sí? Que es la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Como todo lo que sucedió en México, muchas de las pirámides, cuando llegaron los conquistadores, las convirtieron en iglesias,
¿sí? Incluso utilizaron la misma piedra de la pirámide y edificaron iglesias encima. Pues en el caso de esta iglesia, esta pirámide estaba focalizada para el solsticio de invierno, para marcar la pauta de cuando llegaba el sol hasta allá. Y él hace allí un análisis hermoso que coge sus cámaras y las pone al amanecer para ver el camino que tiene el sol justo cuando llega a la piedra, ¿sí? Y que es el solsticio. Muy capricorniano el tema. Posteriormente acá lo vemos en un esquema que termina siendo y quitando, digamos, las construcciones modernas para devolvernos a la pirámide, y termina mostrando cómo prácticamente esa pirámide estaba ubicada de tal forma que iba a permitir ver el camino del sol por ese punto, porque pues todas las pirámides de Mesoamérica finalmente son calendarios para la cosecha, para la siembra, para las festividades, para muchas cosas. Entonces, esto para mí es un símbolo de cómo el sol caminó durante todo el año hasta llegar a la piedra, ¿sí? Es decir, hasta llegar a nuestra vida humana, de realidades, de contextos, de dureza. Lo visible y todo es pesado, es denso, las construcciones son densas, pero hasta ahí llegó el sol. Y simbólicamente lo que nos está invitando es, ¿y qué vamos a hacer con todo esto, todo este camino del sol hasta llegar acá? ¿Por qué no los ponemos en producción? En regalos, bueno, interesante, pero también, así como puedes dar regalos a todo, ¿por qué no te das regalos a ti mismo de sacar tu mejor versión de la cosecha que has tenido durante todo este año para hacer algo con ello, para ti, para los tuyos, para los que están alrededor? Ese es uno de los hermosos símbolos que para mí tiene la Navidad. Claro, cuando acá él hace también otro análisis de las fechas y cómo, por qué la Navidad que la celebramos el 24 de diciembre si el solsticio es el 21, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces él simplemente lo que nos cuenta acá es que habían dos formas de calendario, el juliano y el gregoriano, ¿sí? Y la diferencia son esos días. Entonces prácticamente si nos vamos a un calendario juliano, pues estaríamos celebrando el 24 de diciembre el solsticio. Ahorita como estamos en calendario gregoriano, pues es el 21. Sí, el calendario gregoriano actual del Papa Gregorio en 1582 empezó a regir. Dicho sea de paso, hay un personaje más que célebre que Da Vinci, ¿sí? Por ejemplo, él nació el 14 de abril de 1452. Entonces uno enseguida pensaría, es Aries. Pero en ese momento había otro calendario. El Sol estaba en Tauro, o sea, es de Tauro, ¿sí? No de Aries. Da Vinci para el calendario actual hubiese sido el 23 de abril de 1452. Entonces, muchas veces uno, por ejemplo, ¿no? Cuando se veían cartas de famosos de esos siglos, de personas célebres, uno decía, Da Vinci es de Aries, no, solo en Tauro, ¿sí? Porque hubo movimientos de día, de calendario y todo. Esto que decís es muy útil, ¿no? Para tener en cuenta de cómo se fueron implementando nuevas fechas, nuevos calendarios. Y también cabe destacar de que esto que estabas diciendo, que el regalo hacia nosotros mismos tiene que ver con el sol, el yo, ¿sí? Y Capricornio, fíjate que para las instancias de Navidad estamos en el último trimestre, inaugurando el último trimestre del año astrológico. Capricornio empieza a los 270 grados de zodíaco, ¿sí? Cada vez que hay un solsticio, un equinoccio, se inaugura la entrada de un signo cardinal. Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. O sea que tenemos desde ahora 3 meses hasta el próximo año nuevo astrológico, que será con la entrada del Sol en Aries. Entonces, ¿qué voy con esto? Que justamente esta invitación, ya que Capricornio tiene que ver con la cabra que llega a la cumbre, ¿no?, de la montaña, porque viene del viaje Sagitario, ¿sí?, que es el viaje por el viaje, pero la culminación está en Capricornio, los logros están en Capricornio, es justamente es cómo brillamos a través de los logros y cómo también pensamos encarar este próximo trimestre hasta la entrada del Sol en Aries del próximo abril, de cómo llegar
a culminar estos logros. Entonces es un periodo, un trimestre de concreción, ¿sí? Por eso digo que esto me hace mucho eco, esto que decías, ¿no? Que las Navidades, más allá del regalar hacia el otro, es el regalo hacia uno mismo. Hay mucha gente que en Navidad se hace un autorregalo. Sí. Y además es entender que, pues es que es la fiesta del sol. Es el sol invictus, es el centro, el dador de vida. Y esto también que está diciendo, ¿qué es el sol? Es nuestro ser, es el infinito, un círculo infinito con un punto en el centro de cómo expreso el infinito en una individualidad, en un yo soy, ¿sí? Y desde Capricornio, pues con hechos, con acciones, con presentes, ¿sí? Con realidades. Y esto, fíjate que Rafael, es un solsticio bien curioso porque la luna está llegando al sol, ¿sí? Entonces es una luna balsámica, es una luna que ya recoge, sintetiza y hace cierres, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué cierres nos está diciendo con luna en Sagitario? Cierres de unos conceptos y unos preceptos o morales o religiosos o políticos que eran inamovibles. Está diciendo este solsticio como que esto ya es del pasado. O sea, vas a pelear por cosas que son del pasado, ¿sí? Es algo así como, a ver, no me engancho con una postura y una visión, sino más bien la dejo ya fluir. Sí, porque esa está balsámica. ¿Sí? Exacto, sí, balsámico es cuando ya se está por perfeccionar, ¿no? La luna nueva. Y además es interesante porque para el momento del solsticio la luna está enfrente a Marte, ¿no? Entonces tiene que ver con esa cuestión del avanzar. La luna es pasado, siempre. Entonces, dejar ese pasado atrás, ese pasado idealizado, Sagitario, las expectativas que no se me dieron en el pasado, ¿cómo puede ser que durante el 2022 tal o cual cosa? Y Marte en Géminis, vamos hacia adelante, de una manera que la cual te casa pausa antes de actuar, ya que es un Marte retrógrado. Eso me parece bastante interesante. Y recordemos que siempre, vemos la carta con un ascendente mundial, ¿no? Es para todo el mundo, ¿sí? Y tiene un ascendente Leo, y el Sol está en la casa 5, que tiene una connotación leonina. Hay planetas en Capricornio, como Venus y Mercurio, en la casa 5, que a veces uno dice Capricornio en casa 5, planetas en Capricornio en casa 5, que tiene que ver con qué espacio construimos dentro de lo que tenemos para sacar hacia afuera para que se exprese la obra de arte en la galería, que es el ascendente Leo, a base de la voluntad y, ¿cómo es la palabra esta que usan? ¿Juiciosito? ¿Cómo es? Juiciosito y colaborando. Sí. Esa. En México además dicen es flojito y colaborando. Eso es muy chistoso. Esa la conocí gracias a esa palabra porque nunca la había escuchado en mi vida. Bueno, eso, exactamente. A ver, lo que implica un poco este solsticio es que para sacar nuestra mejor versión se requiere de uno de los mayores talentos de Capricornio, que es la voluntad. La voluntad tiene que ver cuando tenemos que hacer algo y no queremos, cuando hay que hacer ese esfuerzo extra, cuando hay una meta y un objetivo, pero la cabra cuando tiene que subir a la montaña, están las piedras que caen, las inclemencias del tiempo, etcétera, y no es que le gusta hacerlo. ¿Me explico? Pero ahí es donde aflora el sentido de voluntad para que salga la expresión leonina, que vendría a ser nuestro yo más original que hay, ¿no? Nuestra versión más única, original e irrepetible. Entonces, ahí es donde me parece que estos planetas en casa 5 aportan de qué manera juiciosa se pueda ir trabajando eso, ¿sí? Con bastante esmero. No dejo de ponderar de que hay un punto de la fortuna. Recordemos que el punto de la fortuna sintetiza dónde está el sol, la luna y el ascendente en Virgo, más juiciosito posible. Entonces hace de que se haga hincapié en lo minúsculo. Entonces me parece que para este solsticio es
dar el inicio a este trimestre, ¿sí? Que se inaugura, a esta estación que se inaugura, todo a base de la tenacidad capricorniana. Yo siempre también pienso algo, Juan Carlos, que teniendo en cuenta que el Júpiter tiene una cuadratura hacia el Sol, muchas veces Capricornio no puede no valorar las cosas que son golpes de suerte o que vienen de arriba, por decirlo así. Es como que todo tiene que ser a base de sudor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si Capricornio va al casino y gana, quizás no lo valora porque fue azar, puso la ficha. No lo tuvo que trabajar a ese dinero. Entonces sí, como Júpiter lo que toca lo exagera, me parece que el hecho de valorar cuando hay un golpe de suerte, cuando alguien nos da algo, nos regala algo, Capricornio está la autosuficiencia que reina. Entonces el hecho de que cuando alguien que quiere colaborar para con nosotros, no desestimarlo. Uy, qué buen punto, Rafael. Me encanta ese análisis que acabas de hacer. Sin duda alguna, porque es que con Capricornio y más un Sol en casa 5, solo creo en lo que hago y en mi esfuerzo. No creo en nada más. Sí. Y Júpiter desde Aries también está diciendo, cree en los inicios. Los inicios tienen una magia que no alcanzas a comprender desde lo capricorniano. Esas ayudas o esas personas que se acercaron justo cuando estabas iniciando algo, hay algo que puede aportarte, una motivación. Sí, exacto. Eso me parece que es fundamental de que, a ver, Júpiter lo que toca lo amplifica. Entonces, bueno, a ver, se puede amplificar desde ya la voluntad, la autosuperación, pero por otro lado se puede amplificar el hecho de no aceptar colaboraciones. ¿Sí? El todo lo puedo, el cargar mucho peso sobre los hombros, y bueno, somos seres humanos. Que también sabés lo que puede pasar, que uno haga un esfuerzo sideral, un esfuerzo en exceso ante algo y no lo registre. Ejemplo, me la paso haciendo cosas y duermo muy poco, y cuando me despierto y sigo el día no tengo sueño, pero después mi cuerpo me factura, mi cuerpo lo siente, aunque no tenga el registro. Que no sienta el cansancio, porque cuando Capricornio va con todo, naturaliza tanto los obstáculos del esfuerzo que puede no registrar que está haciendo un esfuerzo sobrenatural. Pero después aparece, a ver, algo que se puede quebrar, todo lo que es tan rígido a nivel Capricornio, después puede llegar a tener un quiebre, ¿no? En cuanto a una estructura muy rígida, me refiero. Claro. Rafael, y para mí también este solsticio está marcando la guerra de titanes, porque todo lo que cae bajo la mano de Capricornio o de Saturno, pues tiende a comerse como Saturno se comía a sus hijos. ¿Qué significa eso? Capricornio y Saturno es el no. Vamos a tal lado, no. Hagamos tal viaje, no, porque no hay dinero, no, porque el dinero se necesita para otras cosas. La necesidad hace que me coma proyectos, ¿sí? Y que evite la protección también. Capricornio es lo que me protege, lo que me da cabida. Fijémonos, Cáncer y Capricornio es extremo invierno o extremo verano. O sea, tengo que tener una casa cálida o fría según la estación, si no me muero, ¿sí? O sea, por eso Capricornio busca preservar la estructura del ego. Y en esa preservación no es la palabra predilecta de Capricornio. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La palabra predilecta de Aries es sí. Sí, sí, es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos son? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la conquista? ¿Dónde está lo nuevo, lo diferente, lo novedoso? Es muy antagónico, ¿sí? Las cuadraturas hacen que no haya una comunicación fluida entre dos expresiones. Entonces, entre las dos expresiones yang de nuestra carta, es decir, masculinas o activas, pues no hay una comunicación directa. Uno está hablando y el otro dice es que usted me está gritando. El otro le está diciendo que es que te amo y el otro le está diciendo es que me quieres matar, ¿sí? Porque están en cuadratura.
¿no? Entonces, ¿y qué sucede con ello? Pues generan unos roces, unas escisiones psicológicas, una ruptura interna, en donde me puedo polarizar. Y en la polarización me puedo ir a Júpiter o me puedo ir a Saturno, ¿sí? Entonces, si me voy en extremo a Saturno, nada de lo nuevo escucho, veo como un ataque cualquier motivación para generar algo diferente, y me vuelvo un negativo total. Saturno, ¿sí? O si me voy al extremo de Júpiter, no hay ninguna regla que me controle, me paso por encima a todo el mundo, a las leyes, al policía, a la autoridad, ¿sí? Y le echo además la culpa, ¿no? Porque en las polarizaciones, entonces digo, es que por los otros es que yo no puedo hacer mi proyecto de vida, ¿sí? Júpiter en extremo, Saturno caído, ¿sí? O viceversa, es que no puedo ahorrar y no puedo tener mi seguridad por tantas ideas de mi pareja que siempre está diciéndome que viajemos, que hagamos, no sé, entonces lo proyecto también en el otro, ¿sí? Eso es importante, digamos, volverlo consciente. Y si me está, digamos, ardiendo la respuesta de alguien afuera, bien sea por sus límites o por su motivación, ahí está presente esa cuadratura y en lugar de reaccionar frente a ello, meditémoslo, tomémonos a Marte retrógrado con Géminis, doble de oxígeno y en lugar de reaccionar por esto que me acaba de suceder, digo, ¿qué me está mostrando? ¿Cómo estos dos titanes están mostrando en esta interacción? Que al parecer es tan dolorosa y me hierve la sangre con esto, que me está mostrando que no estoy teniendo las suficientes encuadres para mi proyecto, por ejemplo, y más bien debería aplicarme en hacer un cronograma, una metodología, sí, si es un caso, o qué me está mostrando, ¿será que no estoy lo suficientemente motivado y teniendo la fe necesaria para sacar adelante un tema? Entonces necesito creer un poco más en la vida. En lugar de hacer el cronograma, lo que hago es más meditación o más lectura motivante al respecto, o me doy el permiso de automotivarme frente a un tema, ¿sí? Digamos, esas cuadraturas las vemos reflejadas en nuestro cotidiano, y más en estas fechas que nos vamos a encontrar con toda la familia y que nos van a criticar de muchas cosas. Y ahí decían que lo más difícil es llegar a diciembre, en donde de enero a diciembre iluminados, llegan las últimas fechas de diciembre, nos encontramos en que qué iluminados ni qué nada, somos unos humanos bárbaros con unas respuestas y unas reacciones absurdas. Sí. Entonces, prácticamente esta cuadratura y este solsticio nos está como poniéndonos en evidencia esa dinámica. Cuando la observemos, no reaccionemos, escuchémosla, atendámosla, démonos el permiso de reflexionar frente a ella. Sí, y además hay otra cuadratura que hace el Sol, que es para con Ceres en Libra, que inició hace muy poquito su ingreso a Libra, Ceres, que tiene que ver con el desafío de complementarnos con un otro. Nuestra área de producción está en conjunto con el otro. Acá es un poco a la hora de planificar desde Capricornio, que dos cabezas piensan más que una, ¿sí? Entonces, ahí es como que cuando viene un otro a querer darnos una idea, a querer colaborar, a querer complementar, ¿no? Esa pieza de rompecabezas que nos falta y viceversa. El hecho de el no por la autosuficiencia, de evitar eso. Eso me parece que es un gran desafío que al integrarse puede ser un mimo para Saturno. ¿Por qué un mimo para Saturno? Porque Saturno se exalta en Libra, ¿sí? Entonces, convengamos que Saturno es el dispositor de este Sol, ¿sí? Entonces, toma un gran protagonismo. Entonces, dicho esto, me parece que para poder construir los cimientos necesarios de este solsticio es a través de vínculo, no en solitario, no en solitario, no es para hacerlo en solitario. También Saturno, en esta carta mundial, rige la casa 6, ¿sí? Ahí es donde en nuestra rutina, en el día a día, muchas veces la rutina está como
no dejada de lado, sino, no sé si infravalorada, no sé qué palabra usar, pero al fin y al cabo es nuestra vida. Si miramos un calendario, agarramos el calendario del año, la mayoría de los días en la rutina, o sea que no deja de ser nuestra vida. Muchas veces decimos, sí, el día qué, como una cuestión esperanzadora a futuro, pero ¡pum! El día de hoy es lo que estamos haciendo. Entonces ahí Saturno es una bajada de la realidad para construir desde ahora la versión del futuro que queramos ser, ascendente en Leo. ¿Sí? Y está Plutón en la casa 6, donde está la regencia de Saturno. Entonces, para poder sacar nuestra zona de poder, para poder hacer esa transformación necesaria, me parece que es focalizar en una cuestión muy del presente. Y aprovechando de que ya estamos en la finalización de la cuadratura Saturno con Urano, para hacer esa reversión y cambio de algoritmo. De acuerdo, mira que hay otro factor con esto que estás mencionando de Ceres, y es que los planetas ubicados en la casa 2 son recursos a los que podemos acceder para nuestro bienestar. Eso es casa 2, ¿sí? Entonces, tener a Ceres allí es como el recurso de aprender a recoger la cosecha. ¿Qué es aprender a recoger una cosecha? Pues es evaluar, discernir útil de inútil. Esto lo vendo, esto lo disfruto, esto lo... ¿sí? Cuando no utilizamos a Ceres en casa 2, cuando no valoramos la propia cosecha, cuando decimos, y todo este año lo perdí, no hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? O sea, claro que hubo 365 oportunidades, hubo muchos intentos de llegar a algo, entonces no es que no hicieras nada. Eso es recoger una cosecha. No son los frutos como tal, sino decir qué he aprendido durante todo este camino del año, cómo puedo ser más agradecido con cada una de las experiencias, porque es que fíjate que realmente el propósito no es llegar a tener y a cultivar y decir estos son los hechos, no, el propósito es el camino que andamos. Y Ceres en casa 2 está diciendo como, mira tu cosecha. ¿Cuál es tu cosecha? El camino que andaste, independiente de que tengas o no un recurso en un banco, o de que hayas hecho o no una escuela o lo que sea, ¿sí? Es el propio camino que te permitiste movilizar, al que le invertiste tu vida, tu tiempo, tu ser. Incluso puedo decir, en mi camino tuve unos meses depresivos, injustos, me dañaron, me noquearon en muchas. También eso hace parte de la cosecha, es poder hacer una apreciación de ello. ¿Cómo voy a utilizar lo que coseché este año? Haciendo una mejor narrativa de cada uno de esos eventos, y encontrándole un sentido más profundo a todo esto vivido. Eso sí es una verdadera cosecha. Entonces, tenemos ese recurso activo a nivel mundial, porque esta es una carta mundial del equinoccio. Hay que usarlo. Sí, con este Ceres en Libra es como que tenemos para esta cosecha, para trabajar, recoger esa cosecha, tenemos dos tractores. Podemos elegir usar uno o tener a otra persona que nos acompañe en el segundo tractor, ¿no? Que vaya arando la tierra, el campo y demás. Me parece que la segunda opción sería la consecuente, ¿sí? Con esta carta, que seguramente aparecen oportunidades, personas que se acercan. Recordemos que hay injerencia en la casa 7, ¿sí? Saturno también gobierna la casa 7, que es el otro, ya que es regente de Acuario. Y de esa manera construimos, ¿sí? Los cimientos con un otro. Entonces me parece que, bueno, ¿cómo decía? La canción del tractor amarillo, bueno, que sean dos tractores amarillos. Dos tractores para recoger la cosecha. Sí, importantísimo por estar en Libra, de hacer sinergia, de hacer compañerismo, de interconectar, de socializar, ¿sí? Además es que fíjate que desde esa perspectiva, también el hecho de tener a Venus en conjunción con Mercurio y esto en conjunción con Plutón, ¿sí? También está diciendo como el poder, Plutón, está en la
comunicación Mercurio de las relaciones Venus, de las relaciones significativas. ¿Cómo es de importante? Démonos la oportunidad esta Navidad y en estos días que vienen de tener unas relaciones de calidad. ¿A qué me refiero con eso? A que si estoy con alguien, no con el celular. ¿Sí? A que si entré a un edificio y hay un vigilante frente, lo saludo mirándolo a los ojos de un ser humano a otro ser humano. Al vecino, a los que tenemos alrededor. Subimos por las escaleras y nos encontramos con el vecino y ni nos saludamos. ¿Qué es esto? ¿Sí? Si somos humanos. Uh-huh. Entonces, esto es lo que está diciendo, en las relaciones está el poder, ¿sí? No solamente la construcción y el valor, como tú lo mencionabas acá con Ceres, sino con Venus, Mercurio y Plutón, en la medida en que yo logro dar una buena comunicación y un buen intercambio de calidad a lo plutoniano, que es o todo o nada, o estoy o no estoy. Acá no se vale estar presente, ausente. Estoy presente de cuerpo, pero ausente de mente, porque yo debería estar en otra ciudad o debería estar... No, estás aquí. Entonces, presente. Capricornio, a los hechos. Estoy aquí con mi familia, con los que me están rodeando, pues me entrego. Así sean 5 minutos, pero totales, no a medias, ¿sí? Entonces, para mí eso representa un poco este Venus, Mercurio, Plutón. Es muy importante eso que dijiste, totales por Plutón. Todo nada. Me parece muy interesante. Si te parece, para ver un poquito cómo avanza la luna hacia mañana, ¿sí? Mañana 23. Voy a ponerla, a ver a qué horas tenemos la luna. Sí, está para la hora universal, la tenemos ahí, a las 10:15 de la mañana. Ahí está. Universal. Grado 1 de Capricornio. Grado 1. A mí hay algo que me interesa mucho en toda luna en Capricornio. A ver, no es para todas las lunas en Capricornio porque hay que tener en cuenta los aspectos, pero en esta lunación sí. Que la luna, que nos recuerda mucho al pasado, yo uso la siguiente metáfora de por qué muchas veces una luna en Capricornio adquiere el hábito de no pedir ayuda. Esto es un ejemplo, es una metáfora, es un simple ejemplo para caer en cuenta. Supongamos que yo soy niño y, no sé, mis padres me llevaron a jugar a lo de un amiguito, ¿sí? A la tarde. Entonces, bueno, supongamos que en esa época no existían ni celulares, ni demás para comunicarse. La promesa era que me iban a buscar para ir a devolverme a mi casa, como todos los días y demás. Se larga una tormenta, se corta el tráfico, no hay forma de comunicarse, ¿sí? Y yo tengo que dormir con lo de mi amiguito, con los padres y demás. Bueno, la sensación que tiene Capricornio es de orfandad en ese momento. Los que tuvieron que sostenerme no estuvieron. En este caso no porque sean malos padres, sino porque no, por cuestiones externas. Esto llevado a cualquier ámbito, la invitación es a que se reflexione, por lo menos en el pasado, por lo menos en este 2022, que muchas veces cuando sucede esto, la luna en Capricornio dice, como no estuvieron las personas que me tuvieron que haber sostenido, ¿quién me va a sostener el día de mañana? Nadie. Entonces, ¿qué hago? No pido ayuda. Ya tengo el prejuicio de que no va a aparecer nadie. ¿Por qué no me fueron a buscar a la casa de mi amiguito? Capaz por situaciones externas, ¿eh? Entonces, ¿a qué digo? Revisar, ya que es la última luna nueva de este año, en qué momentos ya decretamos el no pedir ayuda porque en quién confiamos no estuvo o no pudo estar por otro motivo, ¿sí? No porque no quiso, depende de la situación de cada uno. Esa es la invitación, a no quedarnos en eso, porque Júpiter va a amplificar la luna. Y ahí sí, ya la autosuficiencia no es solo solar, es solo lunar, que tiene que ver con las necesidades nutricias emocionales. Y ahí ya se vuelve una cuestión muy de todo lo puedo, y ahí uno puede irse al extremo de la fuerza. Uy, Rafael, qué ejemplazo el que acabas de poner, hermano. Con Capricornio es buenísimo. Fíjate cómo Capricornio, es que ¿qué sucede con Capricornio? Me hago unas expectativas. Estoy en el elemento tierra y desde el elemento tierra nadie puede hacer las cosas tan bien como yo, porque estoy en el tierra y soy eficiente y práctico. Entonces tengo unas expectativas de que si alguien me quiere, me ama o me cuida o me protege, debería
ser tan hábil como yo tenía pensado que debería ser, ¿sí? Es como el niño diciendo, pero ¿por qué no vinieron? El niño no piensa, pero es que había una tormenta, es que nevó, es que se cayó un árbol en la carretera. Entonces, un poco la idea es a los Capricornios, por favor, no se tomen nada personal. Esto no es, esto es por eso, fíjate que Capricornio es Saturno, que está protegiendo una estructura, mientras que Júpiter, que sería el antagónico, es el que cree un poco más en la vida, en la fe, en las cosas, como van saliendo en la espontaneidad, ¿sí? Pero ahí está el tema. Me puedo polarizar en que las cosas deberían ser de tal forma, y si no fueron así es porque no me quieren, y más con Plutón ahí de por medio. Porque Venus-Plutón dice, es que yo necesito ver que me amas y que mueres por mí, y en Capricornio que eres eficiente, concreto y práctico. Y pues yo soy un simple humano que apenas, si a duras penas puedo ir con mi casa a riendas, y ¿cómo voy a entregarte eso si te puedo entregar hasta lo que soy humanamente? ¿Sí? Pero tengo una expectativa de cómo debería ser que no la admito. Entonces, al no admitirla, me vuelvo totalmente autosuficiente porque ya nadie me va a servir. Nadie me va a amar como yo necesito que me amen. Y entonces me aíslo, me enconcho y me amargo a lo Saturno. Quedar amargado. Exacto. Del tema. Por eso es revisar un poco este año ante esta luna, a ver, ante esa situación que puse del niño, que la luna en Capricornio lo toma así, otra luna lo va a tomar quizá de otra manera. Son ejemplos al azar. Una luna en Sagitario va a decir, no pasa nada, está todo bien, pero negó que le dolió, que no lo fueron a buscar, y después se repite eso. Una luna en Aries se va a poner muy hiperactiva, a hacer cosas para tapar ese síntoma doloroso, así para con todo. Ahora, esto también tiene una cuestión muy de alta vibración, que es que ante una situación que hay que ser muy fuerte, Capricornio, una luna amplificada de cuadratura en Júpiter, y hay que ser autosuficiente realmente, hay que poder hacerlo. Uno tiene con qué. Tiene la investidura suficiente de Capricornio para poder responsabilizarse de una situación que lo amerita. Depende del escenario de cada uno, ¿sí? A ver, no, esto es muy en general, o sea, pero en lo específico puede haber situaciones en que uno tiene que hacerse muy fuerte. A ver, hay veces que hay situaciones que para actuar de manera operativa hay que volverse un poco frío emocionalmente, porque si uno se pone emotivo ante la situación, no puede afrontarla. Si hay que ser proactivo y realista, es como que uno se tiene que poner una coraza muchas veces, porque si no, uno se derrite. Entonces, eso es un gran talento de Capricornio. Entonces, para las personas que estén atravesando una situación en la cual hay que hacer algo a lo tierra, y bueno, a veces es necesario ser hermético, claro. Y sí, por eso depende de cada situación. Sí, hay que hacernos amigos de Saturno, hacernos amigos de Saturno es poder saber hasta dónde va el sí y hasta dónde va el no. Esos son los límites. Cuando criticamos el no que recibimos, tampoco somos capaces de dar un no hacia afuera, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que a veces tenemos que ponernos una coraza fría, una armadura para poder definir ciertas cosas, ciertas situaciones. Capricornio busca esas definiciones porque ya el sol llegó a su máximo punto. Ya no va más, de ahí ya no puede ir más el sol, ya no camina más, está en el solsticio final, ¿sí? Entonces necesito decir, es que hasta aquí voy yo. Plantear unos límites personales sanos. Y pues por supuesto nos tenemos que enfriar el corazón un poco para poder poner el límite. Porque si lo estamos haciendo desde Cáncer, pues no te preocupes, vuelve otra vez cuando quieras. Entonces nos volvemos coadictos de alguien o de algo, ¿sí? Porque no podemos plantear esos límites. Y más con Plutón ahí de por medio, está diciendo, y sobre todo que Plutón ya son las últimas toques que tiene ahí en esos grados. Y más por otro punto que está sucediendo acá, y es que Lilith está opuesta. ¿Qué significa que Lilith está opuesta a nivel astronómico? Que estamos en el perigeo de la luna.
perigeo, es decir, la luna más cercana a la Tierra, las mareas más altas se generan, de la atracción más fuerte. Y también estamos en el perihelio. Curiosamente, las fechas de diciembre-enero, del solsticio, es cuando el Sol está más cerca, digamos que el Sol no es que esté ubicado en el centro y la Tierra lo orbite alrededor, sino que está un poquito ladeado. Entonces hay unos momentos en donde la Tierra está más cerca del Sol y otros que está más lejos del Sol. Pues estas épocas de diciembre, enero es cuando estamos más cerca del Sol, ¿sí? En el sentido, no desde lo estacional, que es distinto, ¿sí? No desde invierno, verano, sino desde la órbita que hace la Tierra del Sol. Entonces tenemos, digamos, más fuerza gravitacional, tanto de la Luna, ¿sí? Porque está en el perigeo, es decir, más cerca de la Tierra, como del Sol, porque el Sol está más cerca de la Tierra. Entonces, esto puede hacer que, digamos, haya mucha intensidad más a flor de piel, porque hay más fuerza gravitacional de estos astros, digamos, ¿sí? Más intensidad y más con Plutón allí, y más en el punto opuesto de Lilith, ¿sí? Entonces es como más o todo o nada, ¿sí? Uh-huh. Sí, también ya que esta luna nueva, al estar amplificada desde Júpiter, para todo lo que son los límites, los autolímites es muy bueno, ¿no? El decir, el hacerle caso a los semáforos en rojo, ¿no? Para justamente esos límites que nos hacen, autolímites que nos hacen bien, los límites hacia los demás, el trazar las fronteras necesarias, es muy bueno. Y a ver, es muy de iniciar proyectos a lo tierra, ¿no? A lo pensante. Si bien Júpiter está en Aries, le está mandando un aspecto a planetas en Tierra, ¿sí? Y hay varios planetas en Tierra, Mercurio, Venus, bueno, ni hablar de Plutón, ¿no? Pero me parece que si bien este Júpiter arrancó con todo ahora este último 20 de diciembre, en esta luna nueva lo que se observa es la Tierra, ¿sí? Entonces, sí. Es ahora como no si el dueño de la batuta está en tierra, sí, el dueño de la orquesta. Exacto, no, todavía no, creería que no es una cuestión ya tan ariana todavía, por ahora, ¿no? Por ahora. Y sobre todo porque fíjate que cuando uno analiza a nivel individual cómo es el Aries de una persona, no todos los Aries son iguales, o sea, uno tiene unas descripciones de que Aries, los inicios, los comienzos, la batalla, la fuerza, el poder, bueno, todo ese despliegue de fuego, pero no todos los Aries son iguales. Tenemos que inmediatamente ver dónde está Marte, porque Marte va a marcar la pauta individual de ese Aries de ese momento, ¿sí? En este caso, la pauta la está marcando un Marte retrógrado en Géminis, ¿sí? Entonces esto lo que está diciendo es, sí vamos a arrancar, y los caballos tienen bríos y son buenísimos, pura sangre, ¿sí? Pero Marte está retrógrado en Géminis, necesito revisar, mirar documentos, entender, y con Sol y todo esto en Capricornio, necesito entender la legislación de este proyecto al que le estoy apuntando, por ejemplo, ¿sí? Necesito ver qué impuestos acarrea, por ejemplo, Capricornio, ¿sí? Necesito ver también quiénes son las autoridades actuales de esta idea, para ver parámetros y cómo lo están manejando, cómo puedo ver reflejos, ¿sí? Es todo un proceso de aprendizaje, Marte y Géminis. Entonces es una época, ¿sí?, para hacer cronogramas, más bien planificación, y ya ahora que Marte se ponga directo, pues vámonos con todas, listo, arranquemos. Sí, si quiero abrir un negocio, ver si el municipio me habilita para este rubro, la intendencia, porque son las autoridades. Y bueno, si se regulan las cosas. Entonces me parece de que acá se juega mucho el tema de las jerarquías. Júpiter es jerarquía, Capricornio es jerarquía. Entonces, a ver, no caer en una posición autoritaria desde uno hacia el otro, y también no salir de los lugares de autoritarismo. Cuidarnos de eso, que la luna se cuida, al fin y al cabo. Entonces es un doble juego. Me parece que también en situaciones en donde puede haber una cuestión muy imperativa,
¿no? De uno hacia el otro o viceversa. Bueno, no caer en esos espacios tampoco. De acuerdo. Bueno, pues sí, finalmente me parece que el último aspecto que a mí me parece acá importante de la luna también es este trígono, ¿no? Que hace con el eje nodal y con Urano, Venus, en plena luna nueva, ¿no? Que también está como poniendo como fuerza y energía a darme el permiso de captar otros valores, probar otras cosas. Sí, no siempre tener que disfrutar de algo laborioso a lo Capricornio. Ahí le da más lugar a Capricornio a disfrutar de algo que no necesariamente requiera de un esfuerzo. ¿Sí? Descontractura un poco la cuestión laboriosa de Capricornio y también da apertura a vínculos nuevos, desde ya. Porque Venus en Capricornio, para este caso, puede ser muy de rodearse siempre con el mismo estilo de gente. Y Urano abre el abanico, abre las puertas a diversidades. Bueno, personas diferentes a uno, con pensamientos nuevos y no tan tradicionalistas como Venus en Capricornio. Rafael, por último, esta luna nueva con un ascendente en Piscis y Júpiter y Neptuno allí. Sí. Y a mí me parece que uno de los ejemplos más bellos fue lo que acabamos de ver en Argentina, en el sentido de que cuando habíamos visto 5 o 6 millones de personas saliendo comunalmente a un evento, ¿sí? Como veíamos en las noticias, estos mares de gente que sí hubo uno que otro incidente, pero en 5 o 6 millones de personas que haya habido un accidente es el 0.0001, ¿sí? Cosa diferente que fíjate que cuando lo que convocan no es el amor, acá que convocó el amor a un equipo, el amor a un jugador, el amor a una visión. No hay bueno, diferencias. ¿sí? Y entonces todos fuimos uno y ahí todos se mezclaron y ¿sí? Digamos que el cardumen no se estrelló tanto porque había un ideal de por medio muy fuerte. Fíjate la diferencia tan compleja cuando es un ideal político que genera tanta fractura social, ¿sí? O una visión religiosa también que genera tanto dolor social, ¿sí? Y cómo terminan unos desmanes con incluso mucho menos personas, con 100,000 personas y desbaratan una ciudad entera, digamos, a 5 millones de personas saliendo por el gusto de ver a sus ídolos. El cardumen iba coordinado, sí, más o menos. ¿Sí? Y a mí me parece que eso es un poco ese ascendente en Piscis de esta luna nueva que está hablando un poco de eso, ¿no? Todo ese inconsciente colectivo, sí, eso que sí. 6 millones de personas. Yo no recuerdo un evento, no solo deportivo, a nivel mundial, que reúne a esa gente, y como decís, o sea, sí pasan cosas, pero el nivel estadístico, por suerte, fue muy bajo, y juego cuando Júpiter entró en Aries. Que está ligado a una pasión, claro. Ligado a una pasión. Pero no había diferencias. Hubo una unión, eso me parece importante. ¿Sí? Hay muchas posturas al respecto, lo sé, no, pero de mi opinión hubo una unión y bueno, eso es valorable. Es más que sí, valorable. Sin duda, ahí nos metemos en terrenos espinosos porque eso siempre que uno habla de eso. Sí. Prefiero, por la duda, prefiero, pero bueno, a ver, es una clara manifestación de una entrada de Júpiter en Aries. Eso no deja de ser así. Eso desde ya no deja de ser eso. Y es que fíjate que como Júpiter es el planeta, o sea, alcanza a tener por orbe una conjunción con Neptuno, pero ya de salida totalmente, ¿sí? Pero hay algo de orbe allí. Fíjate que es Júpiter el que lidera un poco una expresión pisciana, que la expresión pisciana es no visible, pero ya Júpiter en Aries dice, pues lo pongo en evidencia, ¿sí? Y esto es lo que hay, este desborde. A mí me parece como ejemplo social interesante
en el sentido que yo no soy futbolero, no veo partidos de fútbol, nada de eso, y no soy ni en pro ni en contra, ni nada de eso. Quiero ser un poco imparcial al respecto. Pero lo que quiero mostrar es que nosotros como humanidad, con Plutón ya pisando las puertas de Acuario, que necesitamos aprender a vivir en sociedad y en comunidad, ¿sí? Porque de ahí es que va a depender nuestra supervivencia en la Tierra. El ejemplo que vimos con Argentina de los 5 o 6 millones de personas saliendo a las calles es un ejemplo que sí se puede, que sí se puede, que no se destruya algo por la emoción y por la unión humana, ¿sí? Sí, a ver, yo creo que sí, ya que hubo hechos de vandalismo, todo, pero son casi 6 millones de personas. Estadísticamente lo que pasó es nada. Y yo no sé qué gobierno del mundo puede organizar algo para 6 millones de personas. No lo sé. No creo No que lo se sé. pueda. Si no hay una intención. Sí. Y a eso voy precisamente, Rafael. Si no hay una intención humana de cada una de las partes en pro de una visión constructiva, pues eso se devuelve un desmán, ¿sí? Y eso es lo que me parece a mí, claro, seguramente desde muchas perspectivas sí hubo desmanes y sí hubo situaciones complejas, pero pues a una escala de este tamaño es algo como que un poco invisible a la final. Como vos lo dijiste, ante aglomeraciones de mucho menos gente con diferentes motivos, hasta incluso festejos deportivos, hubo muchísimos más incidentes. Pero bueno, salió bien, no sé por qué salió bien, porque podría haber salido cualquier cosa, es la verdad. Pero bueno. Bueno, querido Rafael, no sé si quieras comentar algo más de aquí o ya. No, yo lo que creería es que un poco es encontrarle ese justo equilibrio que también Ceres pide desde Libra, ¿no? A los Capricornio, ¿no? De usar a Capricornio como recurso cuando hay que hacer ese esfuerzo. Por ejemplo, ¿no? Si yo en 3 días tengo que rendir un examen, supongamos, ¿no? De la facultad, y bueno, no llegué con los tiempos, tengo que estar desvelado a café, bueno, es un extremo, bueno, es un recurso, está bien todo esto capricorniano, pero si vengo bien para el examen, capaz es un sobreexceso, y si tengo tiempo me lo puedo planificar en el día para ir estudiando, ¿me explico? Entonces depende para qué situación de cada uno se utiliza una sobreexigencia y para cuándo una planificación. Esas son las caras que puede tener Capricornio. No, y sobre todo en esa cuadratura con Júpiter, ¿no? Es que es un yin yang, sobreexigencia, planificación. Esto necesita ser realmente matizado. Y hasta dónde también me puedo quedar a lo Capricornio haciéndolo todo en sobreexigencia y olvidándome de que puedo ordenarme. Cuando me ordeno, cuando me hago amigo de Capricornio, de mi casa 10, de Saturno, de mi casa 6 también, de Virgo, y me ordeno, soy más libre que cualquiera. ¿Sí? Sí, voy a tener más tiempo incluso. Encontrar la seguridad de la luna en ese orden. Uy, se me pegó la palabra. Juiciosito. Juiciosito. Es. Bueno, maravilloso, Rafael. Pues, querido Rafael, nuestro último encuentro de este año, porque nos volvemos a ver hasta el 5 de enero, ya cuando hagamos el análisis de la luna llena, precisamente de esta luna nueva, va a ser luna llena. Allá nos veremos en 15 días. 15 días nos estamos viendo para ver la próxima luna llena en Cáncer. En Cáncer. Agradecerte y valorar toda la enorme cosecha que has generado con nosotros, con tu público, en este canal, con tus redes sociales también, a las que sigo muy atento, de tu Instagram, tu Facebook, tu YouTube. Y solo agradecimiento, es decir, ese árbol que creamos entre los dos está llenito de frutos y llenito de regalos. En muchos sentidos. Un agradecimiento mío porque, bueno, ya me adoptaste para parte de tu familia, de tu canal de YouTube, así que yo siempre espero, muy ansioso los jueves y
Y la verdad que, bueno, toda la generosidad tuya, de la audiencia, de la gente. Y bueno, vamos por más para el 2026. ¿Sí? Un Pues, gran agradecimiento siempre. llego feliz a este momento del año contigo, cerrando Lo este mismo digo. espacio del 2022. Agradecerte, desearte una feliz Navidad, un feliz encuentro con tu gente en estas fechas. Y pues, hermano, un gran abrazo. Te quiero mucho, querido Rafael, y gracias por estar siempre con esa buena disposición para nosotros. No, yo también te quiero mucho, mi gran amigo Juan Carlos. Así que un gran saludo, un gran abrazo para vos y para toda la audiencia, la mayor de las felicidades, final y principio de año. Bueno, mañana yo todavía sigo por acá en el canal hasta el 27. Mañana vamos a estar en un programa muy especial con Alejandro Lodi y Beatriz Leverato. Eh, Están cordialmente invitados. Va a ser en la mañana Colombia, 9 de la mañana Colombia. Y bueno, ahí está la programación en el canal. Y también tenemos un especial también para cerrar el año con Úrsula Cosmic. Nos vamos a ver haciendo un análisis y una síntesis con nuestra querida Venus. Y terminamos también con Cecilia Ortiz, que quiere hacer un especial hablando de las diosas también. Entonces, bueno, esto es lo que ya nos queda para este fin de año. Y nos vemos entonces en 15 días, ya en 2023, después de haber pasado todas estas festividades, con nuestro querido Rafael Aragón, para hablar de la luna llena. Bueno, un gran abrazo a vos, amigo, y un gran abrazo a todos en la audiencia. Gracias por sus comentarios y por estar tan atentos. Los leo todos. Un abrazote.